Estamos ahí entonces. La sesión de hoy, a la que queremos darles la bienvenida, bienes e inventarios, ¿no? Y las preguntas que queremos responder, ¿no? Son las siguientes. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienes de una organización? Segundo, ¿cuándo tener o administrar bienes puede traernos problemas? Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, ¿ya? Vamos a ver también qué dice nuestro estatuto respecto de los bienes y de inventario. Y finalmente, qué es un inventario, cómo hacerlo y por qué es importante gestionar uno, ¿ya? Partimos con esta idea de aprender a hacer inventarios y nos dimos cuenta de que antes de eso hay un par de cositas que es importante tener claras, ¿ya? Entonces vamos a hacer una ruta con estas 4 preguntas. Entonces, primero les voy a preguntar, ¿qué es un bien? Palabras así al chat o al micrófono, lo primero que se les ocurra. ¿Qué será un bien? Yo conozco personas que me caen bien. Muy bien. ¿Y por qué será que te caen bien? Me aportan algo. Te aportan algo. Perfecto. Me ayudan a algo. Es un algo cercano y cuantificable. Perfecto. ¿Es cuantificable? ¿Es cercano en qué sentido, Nico? Que está a la proximidad mía y yo sé que un bien puede ser algo personal, de grupo, que está a la mano. O sea, perfecto. Que puedo verlo, tocarlo o escuclarlo. Maravilloso. Es de alguna forma, tú sabes que existe, lo puedes ver, puedes dar cuenta de eso. Y además, nos favorece algo, decía la Roxana, ¿no? Favorece la organización. Maravilloso. Ahí tenemos 3 pistas que nos van a ir orientando en esta ruta. Vamos a ir descubriendo juntos qué es un bien a propósito de cosas concretas. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a... Carmen Gloria, ¿estás por ahí? Pregunta, ¿esto será un bien? Sí, la embarcación, el motor, sí es un bien en este caso de un sindicato, me imagino. Perfecto. ¿Y por qué será un bien? ¿Por qué dice que es un bien? Es que hay bienes tangibles e intangibles, entonces en este caso es tangible, es un recurso de ellos. Perfecto. Es un algo que se puede tocar, por eso entiendo que dice tangible, y que les pertenece, que es de ellos, ¿no? Exacto. Maravilloso. Vamos a ver. Tere, ¿será un bien esto? ¿Será un bien, Barruca? Sí es un bien, porque es de todos los socios. Perfecto, pertenece a alguien. Maravilloso. Vamos por aquí. Mira, Patricia. ¿Será un bien esto? Yo creo que sí, es una infografía. Es una infografía. ¿Y cómo sabes que es un bien? Porque lo hicimos y va a estar puesto en un mirador. Perfecto. Desde lo que hemos conversado hasta ahora, entonces, es algo que se puede verificar, es observable, ¿verdad? Y le sirve a alguien. Claro. Ok. ¿El compu será un bien? Steven dice que sí. Muy bien, muy bien. Y acá, ¿qué vemos aquí? Esta foto la estoy usando públicas con niños porque aparecieron, las mandaron en el chat del Fondo Costero, ¿eh? Ahí no sé quién se... No están las chicas de Butachauques. Acá, ¿será un bien? No podría describirlo, pero sí sé que es un bien porque es algo que tú estás enseñando. Es como cultural, puede ser un bien cultural. ¿Es bien. Algo que tú estás enseñando? Sí, aquí vamos a entrar un poquito en un campo que es un poco complejo en términos de la mirada contable y financiera, ¿ya? En estricto rigor entramos aquí a que efectivamente hay un conjunto de bienes que no son tangibles, ¿ya? ¿Viste que antes dijimos el bote sí porque es un tangible, se puede tocar? Este es un bien intangible
Y en algunos casos el conocimiento podría ser un bien también. Solo que, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿se puede poner en un inventario este bien? ¿Qué me dirían? No creo. Está difícil, ¿no? A no ser que, por ejemplo, yo pusiera los mapas, que fueran unos mapas particulares que yo podría poner en un inventario, y es una cosa tangible, ¿ya? Pero súper interesante porque empieza a aparecer que los bienes pueden ser tangibles o intangibles. Aquí, ¿qué ven? Esto es una invitación a un hito de, un hito de inicio de una campaña de monitoreo. En sí, la invitación siento que no es un bien, porque no es intangible, o sea, pero por ejemplo el monitoreo a realizar la actividad, si es que hay, no sé, algunos binoculares que se utilicen o algo que se utilice, eso sí sería un bien. Claro. Creo, entiendo, algo así. Igual le voy a preguntar a San Google, pero... Yo creo que es como un bien temporal, porque es una invitación, donde se va a trabajar esto como intelectualmente. Entonces, es un bien que igual nos va a hacer a la larga que se debe registrar para que pueda hacer esto compartido. ¿Y yo podría poner esa invitación en un inventario, por ejemplo? No. ¿No es cierto? Pero... En un registro sí, un registro de actividades. Claro, sí, lo puedo registrar. Pero miren aquí. Ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Se alcanza a ver en sus teléfonos o en su equipo? Sí. Habrá un manual de monitoreo. Manual de monitoreo. ¿Y ese? Sí. Ese sí es tangible. Ese podría ser un bien, ¿verdad? Un bien tangible que yo puedo inventariar. Voy a tener 50 copias, por ejemplo, y voy a tener que llevar después el registro de cómo se van distribuyendo esas copias, ¿no? Como... Perfecto. Y vamos a ver. Aquí. Este es un icono como que representa un programa, un software, ¿ya? ¿Será un bien, un software? Un programa de contabilidad, por ejemplo. Una licencia. Para mí es un bien, porque lo vamos a tener para tener un registro, para tener un orden de lo que uno hace o no hace. Perfecto. Para mí es tangible. Exacto. Es algo que posee la organización, que sirve para algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso eran como lo que descubrimos que servía? Que era como parte de la definición de bien. Entonces, los software que son intangibles, las licencias son intangibles, pero tienen un valor y sirve para algo. Sí. Aquí vamos a entrar en polémica a lo mejor. No está la polémica, pero el agua, ¿será un bien? Sí. ¿Se posee? ¿Se toca? ¿Se observa? ¿Es propiedad de alguien? Es una necesidad más que un bien. Ya. Es que depende del lugar. Ya. Depende del lugar, porque algunas pueden ser aguas que sean de solamente un bien de una persona, que uno las tenga inscritas, entonces sería un bien tangible. Y si fuera agua común y corriente o potable, ya no sería tangible porque sería de todo el pueblo o de todos los que la ocupen. Claro, ahí de nuevo empieza a aparecer esta distinción un poco entre lo tangible y lo intangible. Y aquí decimos que en general, por ejemplo, lo que se puede declarar como propiedad, por ejemplo, sería un derecho de agua. Sí. ¿Ya? El agua en sí misma, en Chile por lo menos se dice que es un bien nacional de uso público, ¿no? Como uno puede decir, es mía esta agua, ¿no? Pero si tengo derechos, ese es lo que yo podría incluso inventariar como parte de, y valorar, decir, vale tanta plata, ¿no? Como Steven. Sí, yo tengo un ejemplo de lo que estás mencionando, Emi. Una persona que yo conozco tiene derecho de extracción de 48.000 metros cúbicos al año y él quería vender esos derechos a una empresa y los quería vender en 200 millones de pesos. Entonces tenía como una dimensión, él sabía que podía extraer hasta tanto de tal lugar y que eso tenía un valor razonable. Por tanto, para él ese derecho sí era inventariable, por ejemplo. Exacto. Y tiene un monto y él podía decir, este derecho es mío, ¿no? Hay un papel que dice pertenece a...
Claro, entonces ahí tenemos esta conversación nos habla también de que no siempre es tan claro el límite entre una cosa y otra, ¿no? Como efectivamente botellas de agua son un bien que yo puedo inventariar, por ejemplo, ¿no? Como el derecho de agua lo puedo inventariar, pero el agua en general como un recurso, en teoría no debería ser en sí misma como propiedad, ¿no? Parte de una declaración de bien. Pero hay un límite que está más difuso, ¿ya? Por eso quisimos traer como este ejemplo. Y entonces, en síntesis, vamos a entender como bien en el sentido económico contable, ¿ya? Cualquier objeto material, tangible o inmaterial, intangible, que la organización posea, o sea, que se pueda comprobar que es dueño legal o que controle, es decir, que decida cómo se usa y a quién beneficia, ¿ya? Y quién se beneficia de él, quiero decir. Aquí, por ejemplo, es para distinguir también los casos de los comodatos, ya que en el fondo no es que una organización posea, por ejemplo, un terreno, pero si está en comodato, lo controla y por lo tanto también podría reconocerse como un bien. Y es importante que en el fondo de ese objeto se espera un beneficio o una utilidad que podría ser contribuir al cumplimiento de la misión, mejorar la eficiencia administrativa de la organización, por ejemplo, esto que decíamos de los software, ¿no? Y además que pueda eventualmente generar recursos futuros también, ¿ya? O sea, cuando yo presto algún servicio, por ejemplo, con algún bien material que tengo, y eso permite que la organización tenga funcionando. Ya entonces, 3 cosas importantes, puede ser tangible o intangible, tiene que la organización poseerlo o demostrar que controla o decide cómo se usa y tiene que generar un beneficio o utilidad, ¿ya? Algunas formas como para distinguir, seguramente ustedes ya escucharon, hablamos de este día de bienes tangibles, las cosas que tienen forma física y material, se pueden tocar, y su valor se deriva de la existencia física, por ejemplo, los edificios, la maquinaria, los vehículos, los terrenos, y también bienes intangibles, todo lo que es las patentes, las marcas, derechos de autor, los software, licencias, base de datos, etcétera, ya que no los puedo tocar, pero cumplen con todas las otras condiciones. Otra forma de especificar los bienes son según su uso o su función, ¿ya? Entonces, hay bienes de uso que le llaman como o activos fijos, quiero decir, que son bienes tangibles que usa una organización para sus operaciones como de largo plazo, ¿ya? En general se dice ojalá más de un año, ¿ya? Y no son para la venta, pero que igual se van a depreciar con el tiempo, se van como a desgastar y terminan como desapareciendo, ¿no? Como su función al menos. Por ejemplo, los vehículos, las maquinarias, los equipos de computación son tangibles, se usan en un mediano largo plazo, pero terminan o por obsolescencia o porque dejan de prestar la función, terminan desapareciendo. Hay unos bienes de consumo o consumibles, le llaman, que se agotan o desaparecen con su primer uso o un uso muy, muy de corto plazo. Por ejemplo, el papel, ¿verdad? Yo imprimo las invitaciones, por ejemplo, que decíamos, si yo imprimo un flyer y lo mando, digamos, ese es un bien de consumo que se agota en su primer uso. La alimentación, cuando es como, por ejemplo, voy a hacer una inauguración y compro alimentación, un catering, por ejemplo, ese también es un tipo de bien de consumo que se agota en su primer uso. Los artículos de aseo, etc. Y los bienes de cambio, que son aquellos que se tienen para ser vendidos o distribuidos o consumidos en el curso normal de la operación de la organización. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, las bordadoras van a ser libros, por ejemplo. Estos libros son para distribuirlos, ¿verdad? Entonces, efectivamente van a tenerlos en su inventario, pero va a haber un movimiento rápido de esos contenidos porque la idea es que justamente puedan vender y distribuir esos libros, ¿ya? Las artesanías, las algas, etcétera. Entonces, bienes de uso, bienes de consumo y bienes de cambio. Y hay una tercera forma, bueno, hay muchas formas, pero escogimos estas 3 que creemos que son como más claves, de clasificar los bienes es según su movilidad. Y ahí la típica distinción que a veces han escuchado ustedes tal vez como el bien mueble o el bien inmueble, ¿ya? Entonces, el bien mueble es aquel bien que se puede trasladar de un lugar a otro sin que su estructura sin que pierda su estructura o se deteriore, ¿ya? Entonces, los computadores, los vehículos, el mobiliario, los libros, herramientas, etc. Y el bien inmueble es aquel que se destruye o altera su sustancia, digamos, si es que se mueve y está adherido al suelo.
por ejemplo, los terrenos, los edificios, las casas, las bodegas, estacionamientos, etcétera. ¿Ya? Entonces, bien mueble, bien inmueble. Hasta ahí, ¿alguna duda, comentario, pregunta, Steven? ¿Quieres complementar algo ahí? ¿Estamos ok? Mm, Sí, una cosa que se me viene a la cabeza cuando lo mencionas, Emi, es que sobre los bienes normalmente tienen un valor alto y además de ser sujetos de inventariar con todas sus características, muchas veces en las organizaciones se recomienda asegurarlos, dependiendo del valor, porque el valor podría ser tan alto que una destrucción de ese bien, como lo mencionabas, puede significar una pérdida económica altísima. Eso. Súper, entonces vamos a ver que, claro, que efectivamente dependiendo del volumen, la cantidad, o sea, el costo también, hay estrategias que se pueden tomar como para poder proteger esos bienes. Entonces, vamos a el siguiente punto. Vamos a hablar un poco cuándo un bien nos puede traer un mal. Como me encantaron esos angelitos. ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo un bien puede transformarse en un problema para nosotros? Y ahí abro micrófono. No sé si han tenido como alguna experiencia en particular, si es que tiene alguna historia que contar ahí de cuando algo, un objeto que pertenece a la organización, nos ha traído algún dolor de cabeza. Sí, tengo otra historia. En una oficina donde trabajaba, nos entraron a robar y tuvimos que ir a poner la denuncia ante Carabineros. Y por no tener el inventario de unos computadores, no pudieron registrarnos bien la denuncia. Un ejemplo muy claro, muy posible, muy real. Gracias, Steven. Vamos a ir recorriendo más ejemplos, ¿ya? De situaciones en las que, por alguna razón, un bien puede traernos un mal. Es una metáfora, ¿ya? Pero como para decir que nos puede implicar riesgos, ¿ya? Si es que no los manejamos bien. Y puede traer riesgos en lo financiero, patrimonial, en lo legal, el cumplimiento, en lo operacional, administrativo y en la reputación y confianza, ¿ya? Desde lo financiero, patrimonial, un poco también lo que decía Steven, ¿no? Como puede ser que si yo no llevo un registro adecuado, si es que se pueden perder o extraviar los bienes y nadie se va a dar cuenta o no va a haber nadie que rinda cuentas de eso, ¿ya? Sobre todo cuando son bienes a lo mejor que se evalúan como de menor valor y hay mucho volumen. No tengo idea, tengo una sede y tengo muchas sillas. Y un socio, alguien dice, oye, yo tengo visitas de la casa, voy a sacar 2 sillas, total son tantas que voy y las devuelvo. Como nadie sabe cuántas sillas son, y eso puede empezar a pasar, hasta que nos demos cuenta de que nos quedan 5 sillas en la siguiente reunión, en la asamblea, nos debemos de sentarnos, ¿verdad? Como por una cosa, tiene intención tal vez, puede terminar en pérdida o extravío, en malversación o fraude, o incluso uso ineficiente de los recursos porque puedo, no sé, no saber que tenía estas cosas y comprar doble o tener bienes que se están perdiendo o están siendo subutilizados porque no tengo claridad de qué es lo que tengo y dónde está. Y también, esto ya, lo que tiene asterisco es como, tal vez como en un nivel como superior, puede ser que como no los tengo registrados, esto no se refleje en la situación patrimonial real. O sea, la organización no sabe efectivamente cuánto tiene en términos de patrimonio y no puede dar cuenta de eso también. En términos de lo legal y el cumplimiento, por ejemplo, muchos de los estatutos, lo vamos a ver después, voy a apurar un poquito, tienen claramente definido qué es lo que se espera de la organización en términos de la gestión y la transparencia de los bienes. Y no cumplir con eso en el fondo viola los propios mandatos internos, ¿ya? Y también puede ser que en auditorías externas o internas de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, por ejemplo, o ya en un nivel superior, cuando hay mucho más volumen de movimiento con entidades fiscalizadoras como impuestos internos, si es que no está registrado, si no está ordenado, puede incluso significar multas o sanciones. Desde el tema operacional y administrativo, este es bien interesante, porque cuando no sé lo que tengo, tampoco sé en qué tengo que, por ejemplo, invertir. No puedo planificar futuras compras.
que me dicen, oye, hay un proyecto súper interesante que podría servir para, pero resulta que yo no sé cómo, no sé, podría adquirir otras herramientas o trajes de buzo, por ejemplo. Si yo no sé en qué estado están mis trajes para bucear, no sé cuántos tengo que pedir, no sé, a lo mejor estoy subutilizando, entonces todo lo que tiene que ver con el registro es súper importante para poder proyectar, incluso para poder mantener. O sea, si, ok, aquí hay que invertir en mantención de equipos, no comprar nuevos, por ejemplo. Y otra cosa es que en la organización se genera como una cultura de descuido y falta de responsabilidad. Entonces, si es que no sabemos si tenemos 10 trajes o 20 trajes, en realidad uno que se quedó medio perdido por allá, nadie sabe, nada le importa, ¿no? Entonces se genera esta cosa como de nadie sabe, nada le importa y hay mucha pérdida de patrimonio ahí. Y también, si es que no está registrado, no sabemos si es que se pierden algunas cosas, como le pasó a Steven, si es que lo roban, por ejemplo. No hay forma de comprobar, en el fondo, y dificulta mucho más la posibilidad de identificarlo o recuperarlo. Y finalmente, en términos de la reputación y la confianza, también eso es súper importante. Y ahí yo creo que vale la pena como quedarnos un poco, porque la proyección de una organización como que no tiene un orden interno en términos de sus bienes, para efectos de los donantes, pero también para efectos de la comunidad interna, genera como un efecto en la confianza. ¿No? Es como esto de decir, aquí está desordenado, como que no les importa, les donamos, compran cosas, pero al final no saben si las tienen o no. En realidad, en este espacio no vale mucho la pena seguir como poniendo recursos, ¿no? Entonces, el tener ordenado, registrado, conciencia de lo que tengo y el estado en lo que está, me permite transmitir confianza. Y además, fortalecer todo el proceso como de clima interno, ¿no? Como pasa a veces, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero no sé, una junta de vecinos que no tiene una sede, por ejemplo, o una organización que no tiene dónde guardar sus cosas. Entonces las cosas están en la casa del presidente o en la casa de quien tenga espacio, por ejemplo. Entonces unos guardan una cosa, otros guardan otra, entonces resulta que el vecino vio que el presidente estaba usando las sillas para un carrete, entonces dice, oye, pero, en fin, ¿no? Todo esto se soluciona en gran parte si es que yo tengo un registro y tengo un orden, ¿ya? Vamos a seguir entonces haciendo un recorrido rápido, porque aquí lo que importa es que ustedes, después de esto, tomen sus estatutos y puedan chequear qué es lo que dice sus estatutos en particular respecto del patrimonio, los bienes y el inventario, ¿ya? Yo solo voy a hacer un recorrido respecto de los temas que probablemente estén, porque la ley lo pide, ¿ya? Entonces, primero que nada, los estatutos hablan específicamente de la posibilidad de que la organización tenga bienes y tenga patrimonio, siempre y cuando eso no, en el fondo, sea de uso exclusivo de la organización. Incluso pueden generar recursos a propósito del uso de sus bienes, pero eso tiene que ser reinvertido, ¿ya? Ningún bien puede quedar en manos de particulares, ¿no? Como siempre, esto es la organización. Y la organización tiene que declarar cuáles son los bienes que son parte de su patrimonio, o al menos qué tipo de bienes son, ¿ya? Uno de los temas que se trabajan en las asambleas generales extraordinarias son si la organización va a adquirir, va a enajenar, o sea, va a vender o va a gravar sus propios bienes, ¿ya? No es una decisión que pueda hacer el presidente solo, por ejemplo, o el directorio solo. Lo tiene que tomar digamos, con la venia de la asamblea. Y los responsables de los bienes son es el presidente y el directorio. Pamela. Espérame que no alcance a leer. El dar debajo un artículo si está para uso o no, o puede ser peligroso. Ese es súper importante, ¿eh? como elemento de riesgo. O sea, no solamente el llevar el orden me permite saber qué es lo que tengo, sino que en qué estado está, y el estado puede ser efectivamente, o sea, bienes en mal estado pueden implicar riesgos. El encargado de mantener al día el inventario de los bienes de la organización es el tesorero, ¿ya? Así que si hay aquí algún tesorero o tesorera, yo sé que hay,
se tiene que poner rápidamente el gorro de responsable de mantener el inventario de los bienes de la organización, ¿ya? Y además, la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, que todas las organizaciones deben tener, uno de sus roles, además de revisar las cuentas y ver el estado contable, digamos, financiero de la organización, es revisar el estado del inventario. También respecto a las responsabilidades, los socios tienen algo que decir ahí. Y ojo, porque usar indebidamente los bienes de la organización es una causal de suspensión de un afiliado, ¿ya? Si es que saca sin permiso, si es que destruye, etcétera, es una causal de suspensión. Y es muy importante que al momento de cambiar de administración, es decir, cuando una directiva le hace el traspaso a otra directiva, o sea, hay un cambio de directiva, el inventario y los bienes tienen que ser traspasados también. No solamente el inventario, en este caso, el documento, sino que además los objetos físicamente. Tienen que verlos y decir, ok, esto te lo entrego y en estas condiciones, ¿ya? Importante, cuando una organización en algún momento decide disolverse, el estatuto obliga a definir qué va a hacer con los bienes. ¿Ya? Hay una sección donde dice, bueno, si es que se disuelve, ¿qué va a hacer con los bienes? Y ojo, porque esto también tiene que estar súper actualizado. A veces que dicen, ya, vamos a dejar todos los bienes a la escuela. Y resulta que la escuela es una escuela rural, unidocente, había un estudiante, ya después no hubo, se cerró la escuela. ¿Qué va a pasar con eso? O al principio tenían muy poquitos bienes y decían, ya, bueno, lo vamos a dejar a la MUNI, no sé. Y resulta que el proceso, no sé, pasaron los años, fueron adquiriendo muchos bienes y resulta que ahora están en realidad dudosos si es que la municipalidad es un destinatario de los bienes o no, ¿ya? Entonces, es importante como que saber que esto tiene que actualizarse en función del conocimiento que yo tengo de los bienes que porto, ¿ya? Entonces, hay una pregunta para ustedes, ¿ya? Y también para ustedes, cuando quieran pedirnos a nosotros apoyo, si es que necesitan para hacer sus propios inventarios, ¿ya? Tienen que saber qué dicen sus estatutos sobre la gestión de patrimonio y los bienes. En función de eso también, esto no se mueve mucho, ¿eh? En general, tesorero es el encargado, pero tienen que saber a qué se comprometieron, ¿ya? Y ahora sí, por fin, en los últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a ir a la herramienta, ¿ya? Al dispositivo de inventario de bienes. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene inventario en su organización? Por ejemplo, no. Sergio Nicolás, ¿ustedes tienen? Yo estoy armando el inventario junto con el tesorero. Ya, fantástico. Ahí está la Pamela. Ya, ahí está la Pamela. Un proceso porque la verdad es que con el tiempo que hemos tenido no hemos hecho grandes adquisiciones, han sido en el último tiempo también y también está el tema de que no sé si no lo escuché, pero por ejemplo está ¿dónde queda este inventario? ¿En qué lugar queda? Porque quizás alguien se hace responsable o dónde se usa, porque no todos trabajan en el mismo lugar. Sí, vamos a ver que hay que definir algunas cosas respecto del inventario. Pero ya, entonces ustedes están en proceso. Alguien dijo que sí, Fernando, tú también estás adquiriendo otras cosas, ¿no? Como o los que están con compras de objetos. Si no los tienen, tienen que tenerlos. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Entonces, un inventario en simple es un recuento físico y detallado de los bienes, ¿ya? Entonces, es un listado, así como ustedes eventualmente tomaron un papelito y anotaron todas las cosas que tenían en su organización, es un listado primero de lo que tienen y luego tiene que tener algún detalle que nosotros ahora les vamos a contar un poco qué podría incluir, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Como dijimos, para transparencia y rendición de cuentas, para optimizar los recursos, evitar pérdidas, duplicidades, asegurar que los bienes lleguen a quienes deben, para saber en qué tengo que seguir invirtiendo o en qué tengo que mantener, por ejemplo, y para, como cumplimiento legal y fiscal, es parte de las responsabilidades que ustedes tienen desde sus estatutos y también, bueno, a otra escala también, probablemente con otras entidades, ¿no?
Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy cortito. Vamos a tomar esta embarcación. ¿Qué necesito decir de esta embarcación si yo quisiera ponerla en un inventario? Si solo que la vida, el motor, si tiene remo, motores. O sea, debería... ¿Y qué puede ser? Perfecto. Primero, Entonces, el modelo, la matrícula de la embarcación. ok. El número Es una de embarcación X, ¿no? Primero, ¿quién es el responsable legal de la embarcación? Porque fue comprado por la corporación, pero quien maneja es el representante. Yo creo que una copia de él también debería estar inventariada. La copia del documento que dice que es de la corporación, o sea, de Sí. propiedad, sí. ¿Y quién hace uso? Porque no todos de la corporación van a manejarlo. Ok, ¿quién hace uso? Entonces, en las características del objeto, el nombre del objeto y las características, por ejemplo, en este caso el metraje, la licencia, la matrícula, cuánto costó, dice Steven, el precio, ¿qué más? Seguro. ¿De dónde salió? ¿Cómo lo ¿De dónde salió el origen? ¿Sí? ¿Dónde se resguarda? ¿Dónde se guarda? ¿En qué lugar va a estar? ¿Cuál es el estado? ¿Verdad? Si es que está ok. Está nueva o usada. Tiempo de vigencia, creo que esos tienen como que pasan como para ver si pueden o no. Revista. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Ahí sí. Hola. Hola. Sobre la embarcación decían, yo lo que sé que hay que pasarle revista a las embarcaciones para que estén al día. Eso es lo que tiene que estar vigente. Su matrícula vigente y todo eso. Matrícula, perfecto. Sí. Igual que un auto, pasar vigente. Igual que un auto tiene que registrarse, tiene que... Como la patente en el fondo, Sí. Perfecto. Y el estado, ¿no? O sea, si es que tiene alguna cosita, algún detalle, también tiene que ir su certificado de navegabilidad. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo yo podría registrar eso, ¿ya? Este es un ejemplo de una planilla en Excel, donde yo puedo ir incorporando más información o sacando información en función de lo que digamos, de la cantidad de bienes que tenga, pero que tiene algunos elementos. Por ejemplo, un inventario siempre tiene que tener un nombre de ítem. O sea, tengo que saber qué es lo que estoy inventariando, ¿ya? Puede ser un número o un ID, si es que quisieran también, si es que tienen mucho volumen de cosas. Tienen que poner la cantidad, o sea, ok, tengo un computador o dos computadores, ¿no? Cuándo lo adquirí, cuál es el origen, si fue, por ejemplo, una compra, una donación, y ahí también yo podría señalar de un proyecto X, por ejemplo. Si es que lo compraron con factura, el número de factura, quién fue el proveedor, a quién se lo compraron, el root del proveedor, si quisieran tener también ese dato, la serie o la matrícula, la marca, si tienen algún detalle que poner, el tipo de embarcación, por ejemplo, cuánto costó. Muy importante que pongan el estado en el que está. Si tienen una foto de referencia, también sirve. Por ejemplo, en el caso de activar seguros y todo eso, eso es como un dato importante. Si tiene algún comentario específico del estado en el que ingresó el inventario, ¿dónde está? Ahí donde decían, ¿verdad? Como la persona responsable, ahí tal vez como lo que decía Nico, de quién va a manejar la Pasma, por ejemplo, quién la va a navegar, poner el nombre de esa persona. Y también uno podría decir, voy a hacer algunos hitos de verificación, ¿verdad? Y yo podría hacer, ok, en tal fecha yo me di cuenta que hay que, por ejemplo, hay que hacer un mantenimiento correctivo. La Pamela dice, nombre responsable y juntar algún documento respaldo al traspaso o custodia. Sí. O sea, cada producto tiene su requerimiento en particular. Entonces ustedes sientan ahí con toda digamos, como la libertad de poner lo que necesitan poner para que tengan, es mejor que sobre que falte. Ese es como el criterio, ¿ya? Y entonces, además de tener el listado de las cosas, es muy importante usar este inventario para también gestionar los bienes, ¿ya? Y yo poder efectivamente decir en qué estado está y qué necesita. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si, ya, imaginemos que hay una organización que hace educación ambiental y tienen, por ejemplo, unos binoculares. Y viene una de las personas de la organización y dice, voy a hacer una salida con los niños y necesito los binoculares. ¿Qué deberíamos hacer? Prestárselo a la persona que la persona lo use bajo su propia responsabilidad. Ejemplo de ello, o sea, el que daña paga, para que así, si llegase a dañarse en este momento, puedan volver a obtener el mismo instrumento sin ningún problema. Ok, entonces, se puede prestar, pero hay ciertas condiciones que tienen que concordar, ¿verdad? Y, verdad que no alcancé a ver otros comentarios, un manual de uso seguro, súper. O sea que además uno sabe que puede prevenir algunos riesgos si es que advierte cómo usar, por ejemplo. Y otra cosa importante es llevar el registro. O sea, que yo sepa quién es la persona que lo pidió, cuándo lo pidió, para qué lo pidió, cuándo lo va a devolver, por ejemplo, y en qué estado lo devolvió. Porque más allá, por ejemplo, de si hay una regla de rompepaga, por ejemplo, también a lo mejor uno dice, hay cosas que se desgastan, por ejemplo, y da lo mismo y no lo tiene que reponer, pero sí es importante saber que la organización tiene que cumplir con alguna estrategia de mantención o de reposición. Señora Ana, es importante entonces que ustedes tengan algún documento para poder llevar registro de esto. O sea, cuánto lo prestaron, cuándo lo devolvieron, si devolvieron, ok. Hay cosas que se gastan simplemente, ¿no? Como, ok, tengo lápices para trabajar con los niños, voy a devolverlos, pero me doy cuenta que están gastados, ya se secaron algunos, entonces, y eso está bien. Pero solo voy a saber si es que tengo que comprar más lápices, si es que cuando me lo devuelven, yo sé que de las 10 lápices hay 2 que están gastados, ¿no? Si me devuelven los 10 y no me reportan, yo voy a creer que siempre hay 10. Y cuando me toque usar, no voy a tener, ¿ya? Como ejemplo. Este inventario se puede hacer así, con esta planilla como tenemos, y el registro, o también a mano, ¿ya? A mano más complejo, porque si hay movimiento voy a tener que empezar como a rayar arriba, o poner comentarios, o me voy a quedar chica la hoja, pero yo diría, si la complicación es hacerlo en digital, es mejor en papel que nada, ¿ya? Sobre todo si tienen poquitas cosas todavía. En algún momento igual es útil para los traspasos, porque después que te pierde esta hoja, ¿qué hacemos? Que esté en digital, ¿ya? Pero al menos partan en papel si es que no tienen todavía acceso a lo digital. Entonces, aquí tenemos, digamos, una hoja para el inventario y una hoja para llevar como una bitácora de uso o de préstamo, ¿ya? Son 2 herramientas que conversan entre sí. Bien, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les suena esto? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven necesario? Una duda. Si la adquisición es muy reciente, tiene que ir adjuntada a su boleta, ¿no es así? Y, por ejemplo, si viene con una especie de seguro, porque, por ejemplo, algunas vienen con seguro o con extensiones de seguro que tienen que ser esto, como volver a solicitarlos o extenderlos. Entonces, igual, ese es un bien inmaterial que va con el producto, con otro bien asociado, que igual es un poco más complejo porque viene de arrastre. Quizás porque no teníamos el seguro y sucedió un imprevisto, perdamos ambos. Sí, interesante la distinción ahí. Yo creo que sí, o sea, si tienen un bien que está asegurado, tienen que pongan ahí mismo el seguro, ¿no? Como el documento o el enlace al archivo de la carpeta digital donde está. Es súper útil que esté todo en digital porque yo puedo acceder como integrado, ¿no? Y puedo ir ajustando como en el camino en función de los cambios que ha habido. Pero sí, tiene que estar ahí incluido ambas cosas. Como les decía, mejor que sobre información a que falte. Entonces, ahí el desafío es, ojalá pudieran terminar este proyecto, además de una buena rendición, un buen inventario, ¿ya? Y saben que pueden contar con nosotros para eso. Eso sería una súper buena forma de cerrar el proceso con todo bien ordenadito, ¿ya? Es necesario el inventario, dice la Jacqueline. Steven, ¿quieres comentar algo ahí para cerrar? Sí, ahora sí. Recordar que
hay 4 áreas, recuerden que toda organización debe gestionar. Está el área administrativa, está el área contable y tributaria, está el área financiera y está el área de gobernanza. El inventario está más tirado hacia el área administrativa, porque tiene y contiene todos los bienes que hacen existir y cumplir la misión de la organización. Pero no por estar solo en el área administrativa tenemos que descuidar los otros componentes más financieros y contables de esos bienes, que tienen un valor, que deben ser cuidados, que puede ser que tengan que ser asegurados para que también lo tengan en cuenta. Y finalmente, cuando las personas que están afuera de la organización como un donante perciben en las organizaciones que tienen todo esto registrado, es un aliciente para decir, ellos llevan bien las cosas, vale la pena invertir, donar o entregar fondos porque sabemos que las van a cuidar. Ese es el mensaje que entrega cuando esto está bien llevado. Súper. Esto es un instrumento, ahora que lo dices, que es súper integral, ¿no? Porque también en gobernanza, a propósito de transparencia, uno de repente como lo deja en segundo plano, pero es un instrumento muy integral. Así que los invitamos ahí a tener su inventario y a pedirnos ayuda si es que necesitan, ¿ya? Para construirlo. Como saben, no es muy difícil, lo podemos hacer juntos si es que tienen dudas, y con eso daríamos un súper cierre también a los proyectos y se podría incorporar ahí una estrategia más para su organización. Buen fin de semana y pórtense bien.